Buenas noches, bienvenidos a Enemigos Íntimos, el programa de debate cara a cara de 7 Televisión. Están hoy con nosotros Carlos Parada, que es concejal de Fomento del Ayuntamiento de Cádiz, y José Manuel Cosi, que es concejal del Partido Popular, y con ellos vamos a tratar distintos aspectos relativos a la situación del empleo y la economía en la ciudad de Cádiz. Quizá en este primer bloque plantearemos asuntos relativos a la industria y a la situación de la economía en general, y en el segundo bloque hablaremos de los fondos europeos, los proyectos presentados al programa Next Generation y de qué manera eso podrá o no suponer que arranque de nuevo la economía hacia mediados, finales de este 2021, suponemos, cuando el 70, el 80% de la población haya sido vacunada y se haya conseguido eso que llaman los epidemiólogos inmunidad de rebaño. Así que el primer tema que le planteamos, que pudiera ser relativo a la industria, ha habido dos noticias positivas. Una es el contrato que la US Navy, la Armada de los Estados Unidos, ha alcanzado con Navantia para el mantenimiento y reparación de las corbetas que tienen su base en Rota, y que sobre todo gente de Carenas Cádiz, de la factoría de Cádiz de Navantia, irán al mantenimiento de estas corbetas y el prestigio que supone para la factoría, y se habla de que pudiera ser empleo para cerca de 1000 personas. Y otra noticia positiva es la licitación por parte de Adif, por creo que son 24 millones, creo que son, del ramal ferroviario que uniría el Bajo de la Cabezuela con la red ferroviaria en Puerto Real y que pudiera convertir o mejorar la accesibilidad del Bajo de la Cabezuela para potenciar todas las operaciones logísticas, incluyendo la ampliación prevista de la Cabezuela en los terrenos que antiguamente ocupó Delphi. Bueno, no sé si Carlos, tú que estás aquí, a José Manuel Cosi lo tenemos en su casa y a Carlos lo tenemos aquí. Bueno, pues buenas noches a todas y a todos, un placer estar aquí y además agradecer la invitación y celebrar además porque me parece importante que podamos tener espacios como este donde podemos contrastar a un nivel que es diferente del pleno, porque en el pleno tiene otras connotaciones, y además en un clima como este, ¿no? Con un mediador, moderador y con un compañero como Cosi, que entiendo que le da talla a este debate. Así que en relación al planteamiento que hacía Fernando, bueno, yo creo que es evidente que cualquier noticia que venga de la mano de un fomento de la infraestructura, que verdaderamente van a crecer la infraestructura, como es el tema del Bajo de la Cabezuela y demás, que lleva, yo no sé ya si ya se podría hablar de décadas, planteándose, es una buena noticia, y eso es lo primero que tenemos que celebrar. Las buenas noticias hay que celebrarlas porque somos también un punto cainita, y entonces hace falta poner en valor todo lo que signifique Siempre hemos dicho que verdaderamente el empleo de calidad, el empleo con una estabilidad lo genera la industria. Todo lo que sea mejorar la infraestructura para que tengamos espacio industrial es una muy, muy buena noticia. Así que eso es celebrar, indiscutible, y ponerlo en valor. Pelín tarde, que no podemos decir de otra manera, pero está claro que eso hay que ponerlo en valor. El tema de las corbetas, el tema del contrato de Rota, todo lo que puede suponer y demás, yo siempre voy a decir que esto es carga de trabajo para los obreros y para las obreras, y entonces la carga de trabajo en principio no se debe discutir. ¿Qué es lo que sí creo yo que se debe de plantear y replantear? Y ahí enlazo en el tema del debate, entiendo. Verdaderamente ese plan estratégico, ¿no?, que debe de tener, de diversificación, que debe de tener Navantia como tal, y no solo Navantia, sino la industria aeroespacial. Me parece que también hay que tener un debate estratégico, porque las oportunidades que precisamente, entiendo que en la segunda parte del debate lo desarrollaremos, del Next Generation, esos millones, esas decenas de miles de millones que vienen de Europa, se tienen que canalizar. Y es que una de las prioridades es la reindustrialización con un marcado carácter ecológico, con lo cual ya no se trata de fabricar barcos como tal, que también,
que también, sino qué tipo de barco vamos a fabricar o incluso qué tipo de barco vamos a deconstruir, o todo el tema de las energías alternativas, energía eólica, todos los ya, es decir, otras alternativas que verdaderamente son una oportunidad. En ese sentido, invitamos, y así va a aparecer en este pleno el próximo viernes, a que verdaderamente Navantia, como empresa pública estatal, haga un reparto más equitativo de las cargas de trabajo. Porque yo creo que hay una cosa que es clave: 52 ya que hecho en Vigo, 2 en Cádiz. Yo creo que se tendría que repartir las cositas de otra manera. 3 años de carga de trabajo garantizada en Vigo. En Cádiz la cosa muy malita. Creo que se debe, la misma empresa, creo que nos lo debemos replantear. Y verdaderamente apostar por una industrialización, porque ahora tenemos la oportunidad con los fondos europeos, de los que después avanzaré más adelante. Y podía seguir, pero entiendo que nos repartimos, ¿no? ¿Cosi? Muy bien, bueno, en primer lugar, daros las buenas noches también y agradecer a Carlos las palabras al inicio. Yo, bueno, coincido prácticamente en la mayoría de lo que ha comentado Carlos. Por un lado, sí es cierto que el escenario actual de la industria en la bahía nos preocupa, particularmente en el Partido Popular, porque entendemos que se están dando unas circunstancias que aceleran el deterioro, sobre todo en el sector aeronáutico, como ya sabemos, por la ausencia de demanda y los ajustes que está asumiendo Airbus. Pero al mismo tiempo vemos que se dan buenas noticias como esas que has comentado tú al principio, Fernando. En primer lugar, el contrato de la US Navy con el astillero, en este caso, Vara en Rota, es una inyección importante, y hablamos de prácticamente de 1.000 empleos, lo cual demuestra que Cádiz en industria naval, sobre todo en mantenimiento y reparación de buques, está teniendo una trayectoria realmente positiva. Por otra parte, sí es verdad que está el astillero específicamente en Puerto Real con muchos problemas de que no recibe carga de trabajo, y ahí coincido totalmente con el señor, bueno, con Carlos, vamos a hablar en confianza con Carlos totalmente, en el sentido que una empresa con participación pública como Navantia debe atender a unos criterios un poco más equitativos en el reparto de cargas, ¿no? Ahí en el pleno el viernes estaremos hablando de esto, y particularmente creo que es una misión que a nivel del Gobierno de España debe hacerse a través de la SEPI también, para que Navantia dé posibilidades de trabajo y cargas en Puerto Real, porque la bahía está sufriendo en estos momentos un proceso de riesgo importante, como te decía, con el sector aeroespacial, y el naval y el resto de la industria del metal debemos apostar por ella, porque es la única fuente de empleo estable y de calidad que seguimos manteniendo todavía, ¿no? Entonces, en ese sentido, totalmente de acuerdo. Y en el segundo aspecto que tú has destacado, el tema del ferrocarril con la Cabezuela, que creo que también merece ahondarse con detalle, es fundamental para la conexión del puerto de Cádiz, que a su vez es fundamental para el nuevo desarrollo de la industria logística en la bahía de Cádiz. Estamos convencidos del Partido Popular que la logística es clave para relanzar la actividad industrial en nuestra bahía, y en ese sentido el papel que está teniendo la autoridad portuaria y el trabajo de Teófila Martínez me parece que está siendo muy positivo, recuperando tráfico de contenedores, haciendo 2 conexiones claves, como es la conexión del puerto con la estación en la ciudad, y la conexión de la Cabezuela, que a su vez se plantea la incorporación de los terrenos y las naves de Delphi, y que pienso que puede dar el resultado esperado después con el proyecto de Lógica, que parece que va camino de desbloquearse, y posicionarnos con una industria adicional, además del metal, conseguir que la logística reactive también una segunda rama de desarrollo industrial en la bahía. Iba a decir que eso que llamaban antiguamente el transformado metálico, la automoción, el sector naval, el sector aeronáutico, es una pregunta que os hago, y vosotros de esto sabéis mucho más que yo, ¿no? ¿No son actividades que poco a poco se han ido deslocalizando porque tenían en el valor final del producto el impacto de la mano de obra era muy alto, y solamente en Tánger los salarios están 10 veces más bajos de lo que están aquí? Y tan es así que se cerró Delphi, y hay una planta de Delphi en la zona franca de Tánger, o en
o en otros lugares. Y así podríamos decir Ford también, o Cádiz Electrónica en su momento, y la construcción naval, si no fuera por la parte militar, yo lo veo complejo porque en el sureste asiático o en Corea tiene una capacidad, digo yo, ¿no?, son de grandes masas de trabajadores y el impacto del salario en el precio final es tan alto que, salvo que tuviéramos, o acogiéndose a estos programas europeos, una transformación hacia buques con un impulso ecológico y tal, digo yo que es complicado, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros, ¿no? A ver, en ese sentido, yo dos ideas fundamentales. Creo que el tema de la deslocalización de las empresas es algo realmente impresentable y que creo que se tiene que gestionar de otra manera. Creo que hay dos factores. Uno es en el momento en el que en el país, entiendo que por la evolución de derechos y por la evolución que acompaña de una evolución económica siempre, se van adquiriendo derechos los trabajadores, se van subiendo los convenios colectivos, etcétera, etcétera. Eso nunca puede ser un problema. Eso es un derecho de los trabajadores y eso es bueno para los trabajadores y para las trabajadoras, por tanto, para el entorno, ¿vale? Creo que las empresas se deslocalizan. O sea, ¿en qué margen de maniobra tenemos? En el tema de las ayudas públicas. O sea, es que ha sido una barbaridad la cantidad de empresas que han salido con un dineral brutal que ha metido la administración pública, y que es que antes de amortizarlo, si habláramos de periodo de amortización de maquinaria, antes de amortizar la maquinaria se han quitado de en medio por eso, ¿no? Con lo cual creo que a nivel internacional es muy complicado que desde un ayuntamiento, por supuesto, pero incluso desde el Estado, la competencia, los beneficios de la empresa es complicado que lo hagamos a nivel internacional, pero por lo menos nos demos ayuda sin una garantía. Yo creo que cualquier ciudadano o ciudadana se escandaliza. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa si esto fuera... Si esto fuera Vigo, ¿no? Que está lloviendo mucho más a menudo, o sea, eso de que hace una carretera que al año ya tiene charco, eso de hacer de darle dinero a una fábrica que a los 2 años se va, esas cláusulas, ¿dónde están? Esas garantías, creo que tenemos que normativamente cerrarla mucho más, y creo que soy consciente de lo que estoy diciendo. O sea, no quiero más burocracia, pero sí quiero más seguimiento de la burocracia que tenemos. Entonces, esas ayudas, creo que ahí está el quid de la cuestión, porque, repito, los derechos de los trabajadores nunca puede ser un problema. No vamos a poder hacer nada de esto, sí que podemos controlar cómo ayudamos y, sinceramente, no vendernos por un plato de lentejas, por el cortoplacismo de generar X puestos de trabajo sin mirar en qué condiciones, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, yo confío muchísimo, y de hecho creo que está demostrado, nosotros en la industria del metal, en concreto en la aeroespacial y la naval, en las dos, tenemos una mano de obra cualificada, no, lo siguiente. O sea, nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras dan formación a muchos otros astilleros de muchos otros países, y en el tema aeroespacial también. Es que damos formación, enseñamos y eso es por la calidad. A nivel privado, en el norte de España, a nivel privado, se están planteando generar otro dique seco, hablando en plata, ¿no? Si eso se está planteando una empresa privada, ¿qué voy a decir yo de lo que tenemos aquí en Cádiz desde hace tantísimos años, ¿no? Y de la carga de trabajo que puede dar eso. ¿Cómo podemos tener esa carga de trabajo? ¿Cómo podemos tener eso vacío ahora mismo cuando hay empresa privada que se lo está planteando en el norte? Yo creo que hace falta una nueva perspectiva, y esa nueva perspectiva, enlazando con lo anterior, que puede venir financiada con los Next Generation y demás, es lo que no podemos perder esa oportunidad, porque en esa calidad sí que podemos competir. Con mano de obra barata, entiéndase como lo quiero decir, con mano de obra barata tú no puedes competir, pero con la cualificación de nuestra gente sí, y tenemos gente muy, muy, muy cualificada. ¿Cosí? Mira, pues efectivamente la deslocalización se viene produciendo desde que los estados básicamente se ven superados por las propias dimensiones de las compañías, ¿no? Entonces, el mercado tiene unas normas de funcionamiento que entiendo que escapan incluso a la propia administración, lo cual no significa que no se pueda actuar. Yo veo que en el caso de este tipo de industrias como es la naval y la aeronáutica, donde hay una marcada
participación pública sí se puede insistir en cómo podemos ser competitivos. En el fondo, la cuestión es que debemos ser competitivos a nivel global. Como tú bien has dicho, si nos ceñimos exclusivamente a costes de mano de obra y costes energéticos, que también es un elemento que nos hace poco competitivos en España, son dos factores clave para que nuestras ofertas no sean las ganadoras cuando competimos en cualquier contrato. Pero al mismo tiempo sí podemos insistir en la inyección de fondos públicos para que se mejore esa competitividad, para que se modernice el sector y buscar de alguna manera que esa innovación y esa apuesta por una industria avanzada, una industria 4.0, como se está hablando, con elementos de digitalización y con un mayor valor añadido, sí puede posicionarse. Estamos especializados, como hemos dicho antes, cada vez más en mantenimiento y reparación de buques, y esa línea no la debemos abandonar. Estamos trabajando con el tema de marinas eólicas, con jackets, que pienso que es un vector que puede dar muchas posibilidades de negocio al naval, y tenemos al mismo tiempo la posibilidad de trabajar en aeronáutica, que requiere, totalmente de acuerdo, un plan estratégico el sector para que el marco de esta próxima década marque por dónde pueden evolucionar realmente las necesidades de los mercados. Pero si hablamos de la parte de aeronáutica militar, drones y otros elementos incluso espaciales, aeroespaciales, pues tenemos que encontrar de alguna manera cómo, mirando al futuro, lo que tenemos de base en el sector naval de la bahía puede realmente ir convirtiéndose en un sector competitivo y moderno, y, como he comentado en mi intervención primera, incorporar nuevos elementos o nuevos ejes de industrialización, como puede ser el sector logístico. Quería también hablaros o plantear el tema del turismo, ¿no? Hostelería-turismo, por decirlo. Yo creo que las dos crisis que hemos vivido consecutivas, a mi juicio, han demostrado que España tiene un problema de educación. Yo creo que es uno de los grandes problemas españoles. En la primera crisis teníamos una parte muy importante de nuestra economía vinculada a la construcción y derivados, donde chavales que habían dejado de estudiar se habían ido a ganar dinero a la construcción, y en esta segunda crisis, motivada por la pandemia, nos ha pillado también con muchísima gente empleada en el ámbito del turismo. Dos sectores que requieren escasa formación, donde gente abandonaba su formación para emplearse en ellos. Entonces, no sé cómo vamos a resolver. En la provincia de Cádiz tiene un problema, casi la cuarta parte de la economía de la provincia está vinculada al turismo. Los grandes proyectos previstos en Cádiz y en todo el litoral, es decir, son hoteles, mucha gente pensando en abrir hostelería. Es decir, ¿cómo vamos a resolver de aquí para el año que viene y en adelante ese sector, el sector del turismo y el sector de la hostelería? Aparte, que también me deis vuestra opinión si se está haciendo lo suficiente por el Ayuntamiento de Cádiz, por la Junta de Andalucía y por el Gobierno de España para ayudar a la hostelería, ¿no? Sobre todo. Vale, en el tema de la formación, Fernando, fíjate que creo que el país como España como tal, y las universidades que tenemos, la de Cádiz y demás, creo que invertimos una cantidad de dinero, nunca suficiente, porque la formación nunca es suficiente lo que se haga, pero la realidad es que en profesiones como la sanitaria, por ejemplo, no paramos de parir legiones de enfermeros, que ahora nos faltan, por cierto, que han trabajado en todos los países de la comunidad. O sea, Gran Bretaña prácticamente no hace formación porque se nutre de enfermeros españoles. Hubo una época que era Francia, otra Italia, otra... Es decir, han paseado por todos los países. ¿Por qué? Porque tenemos una gente muy bien formada, muy cualificada. Lo que pasa es que las tasas de economía del país están por debajo de las de otros y por tanto la gente se va a ganar dinero a otros países. Creo que, traduciéndolo, no me quiero ir por la rama, traduciéndolo a la hostelería, que estabas tú enmarcando en este debate ahí exactamente, en este sector, ¿qué es lo que pasa? La desindustrialización, que quiero decir bien, de la zona, hace que dependamos excesivamente, como tú bien has dicho, del turismo. Por lo tanto, el problema no creo que sea el turismo, el problema es que creo que la única alternativa laboral es el turismo.
Entonces, ¿por qué? Porque seguimos pariendo, o sea, de las escuelas de hostelería, de la gente que se forma y que está cualificada en turismo, sigue siendo gente que trabaja fuera de la provincia de Cádiz, porque se le paga mejor y se van fuera de la provincia de Cádiz. Lo hemos hablado, lo hablamos muchas veces con Horeca y lo hemos hablado con otros sectores. Málaga está lleno de la gente de las escuelas de hostelería que estaban en Cádiz, ¿no? Todos están en Málaga porque les pagan más, ya está. Entonces el problema es que como no tenemos otra alternativa que sea el turismo, por el tema de la industria, porque esto se lleva desindustrializando décadas, se lleva machacando a la industria décadas sin darle una alternativa, nos ha quedado el turismo formado se va fuera de Cádiz, por tanto lo que queda es personas sin cualificación, la mínima, que verdaderamente están, entre comillas, ¿no? Con pinzas cogidos. Entonces, ese es el problema verdaderamente. Aterrizando también en lo que estabas comentando, que no me quiero desmarcar tampoco, con el tema de Horeca y de la hostelería. Mi compañera Montemayor, concejala de comercio, se reúne periódicamente con hostelería. Me consta que estuvo reunida ayer, creo que sale en prensa hoy o antes de ayer, no me acuerdo, y sale en prensa, y verdaderamente con Horeca, de cara al Ayuntamiento de Cádiz, están bastante contentos con la respuesta que hemos dado. Siempre se puede dar más, ¿eh? Siempre se puede dar más respuesta, por supuesto, pero a nivel municipal me consta que con las bonificaciones que se han hecho y con lo que se tiene planteado y con lo que se le ha comunicado, no nos ponen en el listado de los ayuntamientos malos, por decirlo muy simple y muy claramente. Estando de acuerdo con que, repito, siempre se puede ayudar más. También en ese sentido, desgraciadamente, el tema del COVID no es un sprint, esto es una carrera de fondo. O sea, ya lo que al principio la gente pensaba en que iban a ser pocos meses, ya se ha visto que es un año. O sea, no es lo que se ha hecho, es lo que tenemos que seguir diseñando y lo que tenemos que seguir haciendo en el tema específicamente de hostelería, como me has comentado. ¿Cosi? Bueno, a ver, sobre la formación, vimos hace poco un informe que decía que desgraciadamente en nuestro país hay un exceso de titulaciones y una falta de formación. Yo creo que es una asignatura pendiente a nivel país, la mejora de la educación desde las primeras edades hasta, por supuesto, que se ha dejado muchas veces de enfocar la enseñanza de excelencia que se debe dar en una universidad. Igual no se trata de invertir más recursos, sino de manera más eficiente y medir realmente la calidad y los resultados obtenidos en esa formación. Y también rescatar otro tipo de formación que está demandando el mercado actualmente, como es la formación dual, la formación profesional, más adaptada a las necesidades reales de los sectores y menos enfocada específicamente a las titulaciones o a las licenciaturas. Respecto al turismo en concreto, yo tengo que defender al turismo porque es nuestra principal industria y lo que sí que requiere el turismo, a partir de ya lo venía demandando, es un avance en la calidad de la oferta, en la estabilidad del empleo en esa oferta, en la transformación digital también de todas las propuestas que el sector turístico tiene. Y aparte, yo quiero romper una lanza más allá de la propia actividad, en favor de que es un gran yacimiento de generación de autoempleo. Es decir, los emprendedores que están actualmente desarrollando proyectos en los últimos años en nuestra zona, en gran parte se enfocan a actividades turísticas o relacionadas con el turismo. Metemos en el mismo saco a turismo y hostelería y evidentemente todos queremos que el empleo tenga mejores condiciones. Pero siempre se insiste en un mensaje que no es exactamente, para mi gusto, real, sobre que el turismo solo genera empleo precario y empleo de temporada, con temporalidad. Y yo creo que eso no es exactamente así, mucho menos en el caso de Cádiz, que mantiene una actividad turística prácticamente a lo largo del año, de manera que no es una localidad que se caracterice por un cierre estacional, ni necesariamente el sueldo de un camarero es inferior o es superior al sueldo de otros sectores, el sector agrícola, el sector pesquero o el sector de la construcción. De manera que, evidentemente, apostamos por la mejora del sector y por la mejora de las condiciones laborales de todos los empleados del sector turístico y de la hostelería, pero sin demonizarlo, porque como estamos hablando aquí hoy bien, pienso que la Bahía de Cádiz depende fundamentalmente de esto, del sector turístico y servicios, y por otra parte de todo el desarrollo industrial y la reindustrialización que seamos capaces de poner en pie de aquí a un par de años, para que en la próxima década y en el próximo marco de fondos europeos la Bahía cuente con oportunidades de empleo suficientes para que ese talento
que generamos y que formamos no tenga que irse fuera y quedarse fuera. Yo no veo mal que se formen fuera temporalmente, pero que puedan regresar y tengan aquí oportunidades de empleo con salarios dignos y con una proyección profesional que la permita a Cádiz estar donde se merece. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño receso y volvemos dentro de un momento. Continuamos con Enemigos Íntimos. Recordamos que tenemos hoy con nosotros a Carlos Parada, concejal de Fomento y Empleo del Ayuntamiento de Cádiz, y José Manuel Cosi, concejal del Partido Popular, y estamos hablando de economía, empleo. Me había quedado poco, me ha sabido a poco, por eso voy a insistir, antes de ponernos a hablar de fondos europeos, parece que hay una especie de revuelta de la hostelería en España. Y tengo la sensación de que en el sector se demanda ayudas por parte del Gobierno de España, ya que la primera medida que pone en práctica cualquier gobierno autónomo, primero es el toque de queda y los confinamientos perimetrales, y los toques de queda, si se van avanzando, o el cierre de la actividad no esencial, que les afecta mucho. Entonces veo a muchos hosteleros en otros sitios que están peor que nosotros, en Valencia, en Baleares, quejándose. ¿Creéis que son precisas ayudas directas del Gobierno de España a la hostelería? Bueno, en ese sentido yo creo que hay varias cosas que matiza entonces. Primero, los hosteleros, cuando nos sentamos con ellos, lo que nos dicen es, a lo mejor no son necesarias tantas ayudas como que nos dejéis trabajar, como que nos facilitéis el trabajo. Entonces, eso evidentemente es normativa a nivel autonómico o estatal o autonómico, según se pongan de acuerdo, ¿no?, a nivel de gobierno central y de las autonomías. Y nosotros ahí poco podemos hacer. Yo creo que la hostelería verdaderamente ha sido un espacio bastante seguro hasta ahora. Lo que pasa es que estamos en unos picos, verdaderamente estamos en unos picos que hay que replantearse y que hay que mantenerse cosas. Yo en ese sentido prefiero una instrucción clara, que cada 10 días cambia de criterio, que nos liamos mucho y nos lían mucho tanto a los clientes como a la hostelería como a los ciudadanos, ¿no? Entonces, repito, que los dejemos trabajar es más importante que las ayudas que podamos tener. 1, 2. En Cádiz específicamente, cuando la hostelería decía que estaba trabajando, decía y dice, y con toda la razón, ¿no?, que los índices han bajado y la facturación ha bajado una barbaridad. Bueno, y estamos en Cádiz, o sea, si nos vamos a Córdoba, que es que verdaderamente la mezquita no tenía a su alrededor ni un solo centro de hostelería abierto, imaginaos, ¿no? Pero aún así todos tenemos derecho, lógicamente, a expresar nuestro descontento y demás. Pero verdaderamente, repito, ¿cómo ayudamos a la hostelería en ese sentido? Con normativa clara, contundente, sabiendo que sí, que no, pero no cambiando tanto, que es de lo que se están quejando ellos. Aún así, el otro gran problema que tenemos en Cádiz, y voy cerrando, es el tema de los alquileres. O sea, verdaderamente lo que no se está produciendo en la hostelería es, en muchísimos casos, en algunos sí, pero lo que nos dicen es, vale, yo te doy una ayuda que sirve para el alquiler, pero es que se lo estás dando directamente al que te alquila el espacio, y los rentistas, de alguna manera, es que no bajan los precios, ¿eh? Es que prefieren tener los espacios cerrados que reducir el precio, con lo cual verdaderamente ¿a quién estamos ayudando cuando damos esa ayuda? Hay que medir muy bien qué tipo de ayuda, porque verdaderamente si vamos a dar una ayuda que sirva para que una persona que vive de la renta y que no baja el alquiler siga cobrando lo mismo, es para mirárselo cuando menos. Aún así, sí, a nivel estatal, y repito, con los fondos que vienen en el siguiente bloque que vamos a ver,
me parece que se pueden tener en cuenta según qué tipo de medidas a nivel de impuestos y demás, que sí creo que a nivel nacional habría que mirarlo con el sector. ¿Cosí? Yo sí creo que necesitan de ayudas directas. Llevan muchos meses siendo probablemente el sector más castigado por las limitaciones y más allá de la suspensión inicial que tuvimos de todo tipo de actividades, hubo una respuesta, para mi gusto, muy deficiente en cuanto a recursos a través de los créditos ICO y de los ERTES, pero que les ha permitido ir alargando y sobreviviendo los meses del año pasado. Pero sí es cierto que cada vez que ha habido un repunte, el primer sector que se ha visto afectado en reducciones ha sido la hostelería. Para mi gusto, en muchos casos de una manera también muy injusta, porque los establecimientos, lo que hemos vivido aquí al menos, se cumplían bien las normativas y no había aglomeraciones. Por lo tanto, yo creo que ahora, si se plantea un cierre de actividad, incluso atendiendo a toda la reducción que han tenido en su facturación y los problemas que se van acumulando de problemas de pago y de problemas de liquidez que están teniendo en general todas las pymes y la hostelería en particular, yo sí abogaría porque, como se está haciendo en otros países, se abone ayudas directas por un porcentaje de la facturación correspondiente adecuado a si ha tenido que asumir un cese de la actividad o simplemente, de momento, todavía limitaciones horarias. Eso por un lado. Después, a nivel local, hay dos cosas que tengo que decir que no estoy de acuerdo con Carlos. Una es, en la hostelería en general en Cádiz, el trato ha sido bastante favorable y mutuo con Horeca, pero sin embargo con el tema de terraza, desgraciadamente, desde urbanismo el señor Vila no ha sido ni diligente, ni ágil, ni eficaz, ni siquiera empático en muchos casos para haber autorizado de manera excepcional una serie de terrazas que hubiera permitido a algunos negocios que han cerrado, y me consta, poder haber intentado agarrarse a ese salvavidas para mantener una mínima caja y poder funcionar con unas cuantas mesas fuera. Eso por el lado. Sí me consta, como dice, que desde la Delegación de Turismo y Comercio se está manteniendo contacto constantemente y se está intentando siempre mantener una línea de comunicación y de ayuda. Y por otra parte, hablabas sobre los alquileres. Yo creo que eso lo deberíamos analizar con un poquito más de detalle, porque ahí también entiendo que faltan actuaciones a nivel municipal que estimulen o penalicen, incluso, yendo más allá de lo que es el ideario del Partido Popular, pero que se puede plantear perfectamente, fórmulas que permitan la llegada de nuevos comercios y la bajada de alquileres a través de bonificaciones de impuestos, de ayuda o de penalizaciones del IBI, como hemos hablado. Yo, si me permite, Fernando, un segundo, con el tema de la ayuda directa, Cosi, yo de verdad que, o sea, los fondos ICO al final no se han consumido, todo el presupuesto que había, ni siquiera se han consumido, con lo cual yo porque por la burocratización, es decir, tenemos un país excesivamente burocratizado, entonces verdaderamente hay espacios de hostelería que han pretendido acceder a los ICO y no han podido, porque les faltaba algún papelito, alguna condición o algún lo que sea. Entonces, de verdad, creo que las ayudas directas para según qué sectores pueden ser, y yo soy un defensor de las ayudas directas, pero que en algunos espacios, y hablo de la hostelería, ayudamos más bonificando impuestos, es decir, que no tengan que pagar más que ayudarle, para después que te lo justifiquen con impuestos. Entonces, creo que son políticas más a nivel global que verdaderamente bonifiquen según, siendo un firme defensor también de que hace falta, si queremos gestionar temas sociales, temas de educación, temas de formación, como hemos dicho en esta mesa, hacen falta cobrar impuestos para eso. Pero en algunos sectores que verdaderamente están abocados a mandarnos a mucha más gente a servicios sociales, porque precisamente están perdiendo los empleos, a lo mejor lo que tenemos que hablar son de medidas más globales que le afecten a todos y menos ayudas directas que hay que hacer verdaderamente una gincana para acceder a esa ayuda por la burocratización de la administración. Y muy brevemente, con el tema de terraza, me parece que se han dado muchísimas también licencias, estoy seguro que no todas, estoy seguro no, sé que no todas las que se han solicitado, pero se han dado muchas más licencias y sobre todo se han bonificado, ¿no?, en el estado de alarma todo el impuesto por el tema de las terrazas y demás, y no solo de las terrazas, sino también de actividades de bares, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, siendo consciente de las contradicciones que puede suponer las terrazas con la movilidad, con la accesibilidad, etcétera, etcétera, y que todo no puede ser que sí, bueno, se han dado algunas licencias más, estoy seguro, no algunas, sino bastantes licencias más.
Bueno, si os parece... Sí, una cosita simplemente sobre las ayudas directas, Carlos. Evidentemente, en el marco de recuperación, de que las empresas pasemos esta tercera ola y las empresas consigan sobrevivir en un porcentaje importante, que es lo que estamos ahora, sí es ahí, en este punto actual, donde sí creo que, siguiendo la estela de otros países, como puede ser Alemania, desde el gobierno central se debería apostar por inyección de liquidez directa, porque no se trata solamente, desgraciadamente no nos llega, creo, con la bonificación de impuestos, sino que hablamos de empresas que llevan pagando seguros sociales y trabajadores en ERTE muchos meses y como tú bien dices, siguen con sus cargas fijas y intentando sobrevivir con una facturación muy reducida, que incluso pueden llegar a tener cero facturación si les cierran la actividad ahora 2 semanas o 3 semanas. Y yo creo que ahí sí es fundamental que les den oxígeno y liquidez directa, y no lo equiparo lógico, no hablo de préstamos que tengan que reembolsar con una carencia, hablo de inyección de liquidez directa para la tesorería de la empresa, que le permita subsistir al menos estos 2 meses que vienen, que son muy duros. Bueno, vamos a cambiar de tema, si os parece. Yo quería plantearos los fondos europeos del programa Next Generation. Carlos me parece que ha coordinado la presentación de esos proyectos por parte de la ciudad de Cádiz. Se dieron unos plazos muy apretados desde la Diputación, a quien la Federación Andaluza de Municipios y Provincias le había encomendado a las diputaciones la tramitación de estos proyectos, y a su vez la FAN se los daba a la Junta para que la Junta los mandara a, no sé si el Ministerio de Economía o al Gobierno de España, en resumen. Si no recuerdo mal, el importe de los proyectos presentados eran 160 o 160 y algo. Primero, quiero que Carlos nos explique cómo se ha hecho el proceso de selección de esos proyectos, qué esperanzas hay de que esos proyectos supongan un cambio, que es la idea que había en el programa Next Generation, que es un cambio en la estructura productiva, en el modelo productivo, la descarbonización y la digitalización, ¿no? Si esos proyectos van a suponer eso, ¿qué esperanza hay de si vamos a obtenerlos? Y luego ya le pedimos a COSI que nos evalúe también esos proyectos, ¿no? Vale, pues por recordar un poco cómo ha sido el proceso, Fernando, a ver, los fondos Next Generation de Europa nos van a venir, simplificando mucho, para no meternos aquí en tecnicismo, que no se trata de eso ni mucho menos, van a venir los fondos de siempre, los FEDER, esto y lo otro, ¿vale? Y aparte venían los Next Generation. De los Next Generation, que es lo que estamos hablando, oportunidad, resiliencia, tiene otros nombres ya traducidos más al castellano, el Estado, una parte de ello, lo traslada a las autonomías. En concreto, la Junta de Andalucía, cada autonomía lo ha gestionado de una manera distinta y en unos tiempos también distintos. La Junta de Andalucía, en este sentido, y aquí sí entiendo que ya vamos a tener alguna discrepancia, la Junta de Andalucía en este sentido le encarga, tanto por un lado a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, como por otro lado a las diputaciones, que en sus territorios organicen todo. Eso ya genera alguna fricción entre las diputaciones y la FAM también, pero porque claro, yo hago el trabajo y tú después me lo supervisas o al revés, o sea, eso ya genera alguna fricción, me consta, pero sobre todo está el tema de los plazos, ¿no? Nosotros hemos tenido 8 días con un puente de por medio, por cierto, que hay trabajadores que han dado el callo, no, lo siguiente, con un puente de por medio para generar como un concurso de ideas, que es lo que viene siendo, porque no son proyectos per se, o sea, esto no es un proyecto que presentamos a la administración, es como una serie de ideas para verdaderamente valorar entre toda la autonomía qué tipo de convocatorias se podrían hacer. Eso es lo que ha planteado la Junta de Andalucía, que es la responsable de estos fondos, y ese ha sido el método. ¿Qué pasa? Hombre, 8 días. ¿Por qué el Ayuntamiento de Cádiz ha sido capaz de generar casi 170 millones de euros en propuestas y la cantidad de proyectos que se han presentado? Pues porque evidentemente no tenemos estos 8 días, no hemos tenido estos 8 días, sino que teníamos ya en cartera qué y cómo queríamos desarrollar la ciudad, ¿no? Esto es como el sueño. Si yo tuviera dinero, pues ese si yo tuviera dinero estaba ya planteado por las distintas delegaciones, y retiro, prácticamente la totalidad de las delegaciones han presentado proyectos a Next Generation.
Esto a su vez coordinado con el personal técnico de la Diputación, al que tengo que felicitar porque verdaderamente han sido muy, muy resolutivos y muy incluso amables, ¿no? Con esta presión del tiempo y demás, con esta barbaridad de preguntas que hemos tenido que hacer y pormenorizar, han sido tremendamente amables y resolutivos. Hemos presentado lo que hemos presentado. Repito, prioridades, claro que sí. Desde la Delegación de Fomento y Empleo se ha presentado un proyecto de más de 10 millones de euros. Lógicamente, ¿por qué? Porque tenemos claro lo que queremos y cómo lo queremos hacer, por poner un ejemplo, ¿no? Y en aspectos clave, como tú bien has mencionado antes, de transición energética, de patrimonio, de mejora del patrimonio, rehabilitación del patrimonio, etcétera. O sea, claro que está, pero porque lo teníamos previsto de antemano. El método por parte de la Junta ha sido tremendo. Y digo por parte de la Junta porque me consta que en otras autonomías del Estado español el tiempo, los 8 días que hemos tenido nosotros para preparar los proyectos es lo que han tenido los técnicos que coordinaban los fondos Next Generation, porque previamente habían tenido más de un mes y pico, tanto los municipios como las ESLA, ¿no? la pedanía, para entendernos, incluso agentes sociales para presentar proyectos. Entonces, esa barbaridad de tiempo es lo que me preocupa. Pero sobre todo me preocupa que se vuelva a repetir en el futuro. O sea, lo que ha pasado, se acabó, pero vamos a evaluar lo que ha pasado para que no tengamos esta barbaridad de prisa en el futuro. ¿Por qué? Y lo digo muy claramente, me preocupa muchísimo que la gestión de los Next Generation sea como la gestión del Haití, donde al final yo sigo planteando que no se va a gastar el dinero que tenemos. Entonces, por favor y por Dios pido que tengamos la suficiente agilidad, la suficiente sintonía de verdad entre las administraciones y colaboración para que verdaderamente no perdamos esta oportunidad. Los fondos están ahí y tenemos unos plazos, entonces vamos a ser muy transparente en la gestión de esto, ¿no? Que es lo que aspiro, a ser transparente y poder trabajar conjuntamente. De hecho, hay un lanzamiento y yo invito a toda la administración y por supuesto a la oposición del Ayuntamiento de Cádiz a que una vez que hemos presentado todo este concurso de ideas, que evidentemente no hemos tenido tiempo de consensuar con nadie, porque hemos tenido 8 días para generar estas ideas, que verdaderamente cuando tengamos los parámetros claros, yo sí que invito a que cuando tengamos los parámetros claros, repito, poner en común y en conjunto, tanto con el resto de la administración en la medida de las posibilidades, como con la propia oposición, para decir, oye, mira, por aquí van los tiros, por aquí van las ideas, según los parámetros que nos han planteado. Por favor, ayúdennos con sus respectivas administraciones donde gobiernan a que esto sea verdaderamente una realidad para Cádiz. ¿Cosí? Bueno, desmonto un poco la hipótesis de Carlos, porque es lo que me da la sensación, como todos recibimos información parcial, que la información ahí no está completa. Hasta donde tenemos informes internos, la Junta de Andalucía estaba hasta final de año realizando un mapeo de posibles iniciativas en todo el territorio andaluz que pudieran realmente ser transformadoras del modelo económico y productivo de las distintas regiones y comarcas, ¿no? En ese camino no ha recibido en ningún momento instrucciones claras del Gobierno de España de cómo debe articularse la presentación de esas iniciativas de cara a la llegada de los fondos Next Generation y los fondos de resiliencia también, los REACT. Entiendo con buena voluntad traslada a la FAMP y a las diputaciones la posibilidad de ir haciendo un mapeo similar y son las diputaciones las que de motu propio toman esta iniciativa de marcar un calendario que me parece, estoy de acuerdo totalmente contigo, me parece un disparate que proyectos de cierto calado, aunque sea simplemente enunciado, se soliciten en un plazo tan corto, ¿no? Pero yo creo que ha sido una cuestión de ir esperando a recibir instrucciones y noticias del Gobierno de España y no recibirse, que de hecho siguen sin recibirse. Y pienso, desgraciadamente, con lo que tú comentas de que en otras autonomías sí se está produciendo un procedimiento ordenado, que el tratamiento es asimétrico, porque aquí en Andalucía ya se está intentando recopilar y enviar, pero como iniciativa propia de la Junta, una primera propuesta de cara a que se incorporen esas iniciativas en el Plan Nacional de Resiliencia que el Gobierno de España tiene que tener negociado con la Unión Europea antes del mes de abril. De manera que se van acabando los plazos y lo que me temo es que gran parte de todo esto quede en frustración porque se quede en papel mojado, ¿no? Dicho eso, respecto al balanceo de proyectos y todo eso,
echo mucho de menos la inversión productiva en todo lo que se habla. Vemos los listados de proyectos y se refieren básicamente a proyectos de carácter social, de carácter tener eficiencia energética, economía baja en carbono, instalaciones, movilidad sostenible, todo eso dentro de lo público, pero para nada se plantean realmente lo que hemos hablado al principio, inversiones que permitan reindustrializar la bahía de Cádiz, colaborar con empresas tractoras para que haya inversión y haya empleo en nuestro entorno y también, que también se menciona, planes de empleo y de capacitación que permitan a los gaditanos tener acceso a nuevas oportunidades y mejoras de su empleabilidad. Bueno, en ese sentido, Cosi, si me permite, Fernando, a ver, no solo se han tenido que presentar enunciados, las ideas, lo que yo llamo concurso de ideas, llevaba indicadores cuantitativos, cualitativos, presupuesto por toda la trazabilidad del marco de los Next Generation, año a año. O sea, vamos, ha sido un trabajo bastante potente, no solo ha sido un tema de enunciado. Inversiones productivas, hombre, te he comentado que en empleo, de hecho, vamos, porque además ese, no solo a mí como coordinador de todos los fondos me ha tocado verlos todos, pero ese es que lo he tenido que parir desde mi centro de trabajo. Sí, hay un proyecto presentado por 10 millones de euros, como te digo, que sí que habla de cómo, de formación, de inversión y de potenciación de emprendimiento. En ese sentido. Y en el tema de inversión productiva, Cosi, es que, o sea, los municipios no tenemos las competencias en empleo, eso nos lo dejan marcado desde siempre y yo creo que eso es una falta de credibilidad en el municipalismo histórica, ¿no? No tenemos las competencias. Lo que yo no puedo con el presupuesto, por dos razones fundamentales, con el presupuesto, o sea, con las competencias, perdón, no con el presupuesto que tiene el Ayuntamiento de Cádiz, es reindustrializar la bahía, porque tampoco es Cádiz, es la bahía de Cádiz, ¿vale? Eso es competencia de que tiene que ser competencia, que serán proyectos o a nivel provincial o a nivel autonómico o de la SEPI, como bien hemos dicho antes, ¿no? De la SEPI o al que le toque, tanto uno como otro, esas son sus competencias, esas son las líneas que espero se tengan en cuenta por parte del Estado, ¿no? Cuando hablan ellos de tener en cuenta como sector estratégico la industria aeroespacial, la industria, bueno, pues la naval que va a pasar, ¿y qué proyecto tienen para la bahía de Cádiz? Claro, si los astilleros privados en Vigo están pidiendo que obstruir un dique seco, con el que tenemos construido aquí, que está vacío ahora mismo, ¿qué es lo que hay? Porque la SEPI está en todos lados, y si la industria privada, que creo que es muy lista y sabe dónde hay un negocio, porque para eso son industria privada, ¿no? Porque saben a lo que se meten, como nosotros aquí con la SEPI tenemos un dique seco bravo. Bueno, eso es justamente lo que vengo a referirme. Nosotros estamos obligados políticamente a reclamar, aunque no sea con la asignación de recursos del Ayuntamiento o de los Next Generation, que efectivamente, como tú bien dices, es infinitamente inferior a la que tenga la propia Junta o la que tenga el Gobierno. Pero es que el Gobierno de España tiene que tener ese compromiso, pero nosotros tenemos que saber pedirlo, unir la voluntad política, como bien has dicho, y reflejar que lo primero y lo más prioritario para la bahía de Cádiz hoy es la industrialización, la modernización de la industria existente y la reindustrialización del entorno para tener un tejido productivo que permita realmente generar empleo. Yo he visto el listado de proyectos y las fichas y, como tú bien dices, a mí, por ejemplo, sí, sé que hay un proyecto de Cádiz inclusiva, social y solidaria, pero que echo de menos enfoques más hacia lo que es la creación de nuevos tejidos productivos, y en esto hemos discutido muchas veces y seguiremos discutiendo, que parece que es que, como tú dices, los privados saben y los públicos no saben, tienen que saber igual, y la colaboración público-privada tiene que ir en ese sentido. Y ahí es donde nosotros creo que tenemos que mirar de verdad, como desde el plano político, al futuro y a la mejora real de la industria y del empleo. Yo, vamos, totalmente de acuerdo contigo y me callo ya, de verdad, y de hecho la prueba es lo que comentamos. Nos vamos a callar todo porque queda un minuto, así que... Perdón, muy rápido, la moción que presentamos el viernes, ¿no? Precisamente de apoyo a la reindustrialización, con todos los derechos, no cualquier reindustrialización, con todos los derechos, el viernes lo presentamos la moción, ¿no? en el Pleno. Bueno, damos por concluido este debate, os agradezco a los dos que hayáis estado aquí, José Manuel Cosi desde su casa, al que le deseamos una pronta recuperación, y a Carlos aquí en el estudio,
Me parece que estos tipos de debates son interesantes en la medida en que yo por lo menos intento evitar la confrontación personal y política para buscar un debate que sirva de ideas y que sea útil y nos resuelva. Esperemos que estos programas europeos, esos proyectos y otros que se puedan presentar en el futuro nos sirvan para enfocar hacia el futuro a la ciudad de Cádiz. Muchas gracias a los dos. Agradecemos también a nuestros espectadores por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo programa de Enemigos Íntimos.